Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Díaz. En este video se examinará la composición vegetal de dos grandes grupos de plantas, las plantas vasculares y las plantas no vasculares. Ambos grupos proceden de las algas verdes de la clase Charophyceae. Las similitudes van desde la presencia de estructuras como cloroplastos, plasmodesmos y fragmoplastos. Las plantas, al dominar todos los rincones del planeta Tierra, crearon una biodiversidad, concepto que engloba grupos de organismos y las condiciones del medio en el que habitan. Debido al gran número de organismos vegetales, se hizo necesario organizarlos. Es aquí donde figuran los grupos taxonómicos, una categorización de organismos en base a caracteres físicos y biológicos. Una forma de analizar grupos de plantas es mediante un herbario, que es una compilación de muestras de plantas para su análisis sistemático. En un herbario, el montaje final de las muestras retrata la rama biológica a la que pertenecen. Por ende, en los siguientes minutos se analizarán ejemplares de briófitos, plantas vasculares sin semillas y angiospermas, mediante la elaboración de un herbario, con el objetivo de interpretar sus caracteres evolutivos y adaptativos al medio en el que se desenvuelven. Sin más que añadir, continuamos. Mucho gusto, mi nombre es Wilman Carvajal Chávez. Como lo mencionó mi compañero, vamos a hablar sobre los grupos taxonómicos, que en este caso vamos a estudiar los briófitos o musgos, plantas vasculares sin semillas y las angiospermas. Empezando con el primer grupo taxonómico de las plantas, briófitos o musgos, tenemos que estas plantas poseen una estructura más simple que la del resto de las plantas. Se dice también que los musgos se encontraban entre las primeras plantas, ya que evolucionaron a partir de ancestros relacionados con las algas verdes entre 450 y 700 millones de años atrás. Los musgos por lo general nunca crecen más de unos pocos centímetros del suelo, porque están capacitados para el transporte ascendente de agua en el vegetal. De mayor tamaño que los briófitos. Recordamos anteriormente que los briófitos por lo general no crecen mucho, son muy pequeños. Las plantas vasculares son más visibles, aunque varían entre diminutas y gigantes. Muy bien, las plantas vasculares sin semillas, muy parecidas a los briófitos, de hecho es una semejanza, ya que comenzaron a evolucionar entre 450 y 700 millones de años, también como los briófitos. Las plantas vasculares sin semillas más conocidas son los helechos, que más adelante vamos a analizar un helecho recolectado por el compañero para saber cuáles son las características principales de estas plantas. Uno de los grupos muy importantes son las angiospermas, que son las plantas con flores. A diferencia de las semillas de las gimnospermas, las plantas con flores están contenidas en el ovario, que al madurar se convierten en un fruto. Pese a que las angiospermas son relativamente jóvenes, predominan en gran parte de la naturaleza. Dentro de las características de este primer briófito, comúnmente llamado musgo de fuego, Ceratodon purpureus, tenemos que es un musgo perteneciente a la clase Bryopsida que habita en regiones tropicales, sin embargo también logra sobrevivir en regiones frías, localizado en zonas sombrías y húmedas, por ejemplo en rocas y árboles donde la luz solar no incide a plenitud. Su modelo de crecimiento, por lo general, tiende a ser colgante. Otra de sus características es que sus talos y hojas emplean células conductoras de agua, hidroides y nutrientes leptoides. Una característica anatómica que le permite a este tipo de musgos asentarse en cualquier medio es la rápida generación de esporas, las cuales por dispersión logran dominar nuevas regiones en menor tiempo. Dependiendo de la cantidad de agua y nutrientes,
Los gametofitos de los musgos pueden crecer juntos o alejados, lo que les permite preservar los recursos a disposición. Como segunda planta recolectada en este grupo de briófitos o musgos, tenemos el musgo de hilo plateado, que vamos a analizar algunas características principales que presenta esta planta. En el tamaño, anteriormente habíamos mencionado que los musgos no crecen mucho. Este es el mismo caso para este musgo, ya que con los tallos de este musgo alcanzan entre 1 y 2 centímetros de altura. La forma de crecimiento es una especie que crece en forma de cojín o almohadilla densa, como se puede observar en la imagen de arriba. Los tallos del musgo se entrelazan formando una estructura compacta. Con respecto al color, las hojas del musgo de hilo plateado son de un verde claro brillante, con un tono plateado en algunos puntos, lo que le da el nombre común que es musgo de hilo plateado. Con respecto a la reproducción, el musgo de hilo plateado se reproduce a través de esporas que se liberan cápsulas ubicadas en la parte superior de los tallos. Y la textura, las hojas son lisas y suaves al tacto, lo que les proporciona una apariencia delicada. En relación a las características de la planta vascular sin semilla, helecho, espada, Neurolepis exaltata, pertenecen al filo Pteridophyta, habitan en zonas tropicales con temperaturas entre los 16 y 29 grados Celsius. La coloración verduzca puede variar, todo depende de la accesibilidad a los recursos. Cuentan con rizoides que le permiten obtener agua y nutrimentos. A las hojas se les denomina frondes, cuya función es la de realizar la fotosíntesis y brindarles resguardo a las esporas. Otras de sus características es que en el envés cuentan con soros de forma circular, que son estructuras donde se sitúan los esporangios. En alusión a los esporangios, sus esporas dan paso a un gametofito independiente llamado prótalo, estructura que aguarda los órganos sexuales del helecho, anteridios y arquegonios, quienes por unión formarán el nuevo organismo. Presenta vasos conductores, siendo las traqueidas las células elementales que se encargan del trasiego de agua. La segunda planta recolectada en este grupo de planta vascular sin semilla tenemos la palma bola, que vamos a hablar un poco sobre algunas características principales de esta planta. En aspecto físico, tenemos el nombre científico Samia furfuracea, que es una planta de tamaño mediano que puede alcanzar entre 1 y 1,5 metros de altura. Tiene un tronco corto y grueso en forma de bulbo y está cubierta por hojas rígidas y coriáceas. En las hojas, sus hojas son largas, como se puede observar en la imagen, palmadas, y se agrupan en rosetas en la parte superior del tronco. Están cubiertas por un denso y áspero recubrimiento de escamas de color grisáceo o marrón, lo que le brinda un aspecto áspero y rugoso. Con respecto a su resistencia, es una planta muy resistente y adaptable, capaz de tolerar y sobrevivir en condiciones extremas como la sequía, el frío y la salinidad. En cuanto a las características de la planta con flor examinada, orégano, Origanum vulgare, tenemos que pertenece al grupo de las plantas magnólidas. En este caso, el orégano es del tipo herbácea. Habita en regiones tropicales, cuyas temperaturas oscilan entre los 14 y 22 grados Celsius. Las hojas son perennes, con forma ovalada, poseen peciolos y olor. El particular aroma de las hojas se debe a la presencia de aceites etéreos, los cuales pueden contribuir a alejar parásitos e insectos. Entre otras de sus características, sus flores presentan 4 verticilos, sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Una ventaja adaptativa es la presencia de estos 4 verticilos, dado que contribuyen a la protección, polinización, fecundación y germinación, favoreciendo el progreso de la planta. La polinización es llevada a cabo por insectos, puntualmente por abejas.
contiene un fruto seco que engloba una única semilla. En botánica, este tipo de fruto se conoce como aquenio. Culminando ya con las angiospermas y las 6 plantas recolectadas, tenemos Cosmos, que es una planta con diferentes características principales. Por ejemplo, en altura, la planta Cosmos puede alcanzar una altura de hasta 1,5 metros, aunque hay variedades más compactas que se mantienen más bajas, alrededor de los 60 centímetros. Como segunda característica principal, la presentan los tallos, que los tallos del cosmos son delgados, flexibles y ramificadas. Son de color verde o rojizo y presentan una textura ligeramente vellosa. En las flores, que es una de las características principales de las angiospermas, son el principal atractivo de esta planta. Son grandes, solitarias o en grupos pequeños y presentan una gran variedad de colores, incluyendo blanco, rosa, morado, naranja y amarillo como se presenta en la imagen. Tiene una forma parecida a la margarita, con una cabeza floral centrada rodeada de pétalos alargados y puntiagudos. Las muestras de musgo de fuego, helecho espada y orégano fueron recolectadas en la localidad de San Luis Guásimo Limón. Esta localidad se caracteriza por tener un clima tropical, con temperaturas que oscilan entre los 20 y 30 grados Celsius. Las muestras de musgo de hilo plateado, palma bola y cosmos fueron recolectadas en la zona de Grecia. Por estar ubicado en el Valle Central, Grecia presenta condiciones muy similares a esta zona climática. La precipitación promedio anual oscila entre los 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Una temperatura promedio anual de 17 a 22 centígrados, con 4 a 5 meses secos y una humedad relativa del 85%. La temperatura media anual en la zona es de 23 centígrados, con un máximo promedio anual de 31,2 centígrados y un mínimo de 17,6 centígrados. En estas imágenes podemos observar las muestras de briófitos, plantas vasculares sin semilla y angiospermas en su estado natural. Acá se logra apreciar los cortes a las respectivas muestras. Por ejemplo, en el caso de las plantas vasculares sin semillas y las angiospermas se realiza un corte en los tallos. En tanto, para el musgo se realiza una especie de rebanado. Se necesitarán prensas de madera, mecate, cartón y papel periódico. Una vez recolectadas las muestras, se colocan en papel periódico con su respectiva numeración. Las muestras se comprimen con las prensas de madera. Una vez secas las muestras, se colocan en pliegos de cartulina con su respectiva etiqueta. Para el herbario realizado, el montaje final de las muestras briófitas, plantas vasculares sin semilla y angiospermas con su respectivo etiquetado se resume en las siguientes imágenes.
plantas y grupos taxonómicos analizados con ayuda de un herbario nos permitieron analizar y comprender la importancia que tienen estos seres vivos, ya que no importa si hay en grandes cantidades o si son muy pequeños, siguen siendo muy importantes en los ecosistemas. En el caso de los briófitos, contribuyen a la retención de agua, la formación del suelo y la ciclización de nutrientes. Además, su reproducción con alternancia de generaciones le confiere adaptabilidad. Aunque limitaciones en tamaño, los briófitos desempeñan funciones cruciales en el equilibrio ecológico. En el caso de las plantas vasculares, su capacidad para crecer en diversos entornos y alcanzar tamaños significativos ha tenido un impacto importante en los ecosistemas. La reproducción a través de semillas ha mejorado su capacidad de colonización y adaptación. Como reflexiones finales, mi compañero y yo hemos concluido que una de las razones que nos motivan y nos permite realizar estas actividades académicas es porque adquirimos el conocimiento necesario para enseñarles a nuestros estudiantes sobre la clasificación de las plantas y su importancia. El herbario que ambos realizamos en esta actividad es una técnica didáctica para que nuestros estudiantes conozcan las infinidades de propiedades que tienen las plantas. Aprendimos que esta colección de plantas secas y preservadas nos ayuda a conocer la identificación, origen y características de estos seres vivos, en la cual nos va a permitir transmitir ese conocimiento a nuestros estudiantes. Un conocimiento que sabemos que las plantas desempeñan un papel crucial en la enseñanza, ya que su estudio permite explorar interacciones ecológicas y comprender la importancia de la conservación de la biodiversidad. Esto logra que los estudiantes se interesen por temas científicos que fomenten la conciencia ambiental.